345-4141-753. También pueden vernos a través de la página de la radio www.radiociudadana.concordia.com.ar, o también pueden escucharnos a través de la 89.7 Radio Ciudadana, o a través de la página de Instagram de la Santa Voz Murguera y de Facebook también. Bueno, también le contamos a la gente, ¿no?, que recién se está enganchando, que la Santa Voz Murguera retransmitida. Sí, amigo, todos los domingos de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria FM Zapucay 90.9 MHz, la comunicación con sentido social, gente como vos haciendo radio. Saludamos a cada uno que hace en Radio Comunitaria FM Zapucay de Colón, Entre Ríos. Bueno, un saludo lindo ahí, grande para toda la gente, Adriana y toda la gente que está acompañando ahí la radio, ¿no?, de Colón. Así que un saludo para la Radio Zapucay. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio, ¿no?, al programa en este primer bloque, en esta séptima temporada, capítulo 171. Y como dijiste, Gastón, hoy recibimos a él, que es escritor de acá de la ciudad, profesor de música, que mañana 25, en el Día de la Patria, va a presentar su libro, ¿no?, a través de YouTube, ¿no? El libro se llama Enigma del Río. Le damos la bienvenida a Jonathan Nieto. ¿Cómo andás, Jonathan? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento por el hermoso día lluvioso que nos tocó hoy. Así que súper feliz, súper contento. Para nosotros es un honor tenerte hoy acá, ¿no? Y queremos que le cuentes a la audiencia, ¿no?, cómo llegás a la escritura. Bien, la verdad que la escritura siempre surgió, como en un principio, con la lectura. Tal cual. Creo que las dos cosas van muy de la mano, la lectura y la escritura. La lectura primero como para recrearse y para aislarse quizás en algunos momentos del mundo y encontrar ese descanso en la fantasía de las páginas. Claro. Y lleva a uno mismo a ir conectando diferentes ideas que quizás los libros te las hacen descubrir. Y empezó de a poco. Empezó con pequeños textos, pequeñas frases que las fui colgando en un blog que me quedó ahí en internet. Y ahí empezó, de a poquito. ¿Y cómo describís ¿no?, tu rutina de la escritura? Creo que la rutina de la escritura va muy conectado con el mismo rol docente. Ah, bien. Uno cuando es docente nunca deja de trabajar. No. Uno siempre tiene la cabeza pensando qué hacer en el próximo encuentro, en la próxima clase, y la escritura creo que va igual también. A veces uno caminando en la calle, mirando una película, escuchando una música, surgen ideas. Claro. Lo que a mí me sirve es ir escribiéndolas en un cuaderno, volver al lápiz y al papel, ir anotando las ideas, y creo que si hay una idea, hay un germen, una semilla, sola después se va desarrollando, se van como agregando de a poquito diferentes partes. Qué bueno. ¿Y qué género literario explorás vos con tu escritura? Actualmente voy por dos ámbitos. Ajá. La parte del thriller policial, el thriller de misterio, pero también hago cuentos infantiles. Mirá qué lindo, cuentos infantiles, qué Así bueno. que voy por dos ramas totalmente Son dos distintas. géneros muy interesantes porque no es fácil atrapar a los niños con la lectura, y bueno, el adulto también a veces es muy difícil que le guste leer algún género, y más que nada de ese género que es muy interesante, de la ficción. De la parte de la ficción, y más este libro, El Enigma del Río, que es una ficción histórica que mezcla elementos verídicos sobre la ciudad de Concordia, pero tiene mucho de imaginativo, o de la parte mítica que tiene Concordia dentro del colectivo social. Como mostrando una parte de su encanto. Una parte de su encanto y una parte que quizás nunca se vio, nunca se lo mostró. ¿Tenés, Jonathan, en particular algún tema apasionado, que te apasiona así, más allá de lo policial y la investigación? Y aparte dijiste que escribías para los niños, ¿no? En la parte de la escritura, creo que en esto de tener un cuaderno e ir anotando diferentes ideas, no me quedo con un solo género. Bien. Creo que uno podría abrir siempre su abanico y salir de la zona de confort, y esa idea que quizás tiene fuerza hoy, capaz mañana no. Y mañana surge una nueva idea que te lleva totalmente para un lado distinto. Yo dejo que las ideas vayan surgiendo. Va mutando, además. Va mutando, va cambiando, y quizás llega un momento que una idea que antes la había descartado, hoy tiene más protagonismo
y al revés, una idea que a uno le pone mucho empeño ve que no llega a nada. Tal cual. ¿Tenés algún escritor favorito? Sí, tengo varios escritores favoritos, más de la literatura quizás clásica. Soy muy fan de Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Me gusta mucho Tolkien, El Señor de los Anillos. ¿Verdad? En la parte del terror me gusta mucho Stephen King. Me gusta mucho el Fausto de Goethe, Ante Alighieri con la Divina Comedia. Pero también tengo literaturas un poco más casuales como Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci. Narrativas un poco más latinoamericanas con Gabriel García Márquez también. Así que creo que un abanico bastante amplio. ¿Qué te parece? Sí. Altos escritores. Altos Sí. escritores. Jonathan, preguntarte, ¿no? Aparte de toda esta introducción que hicimos con cuando empezás a escribir y demás, queremos que viniste hoy, ¿no? A hablar, ¿no? Del enigma del río, ¿no? ¿Hace cuánto que venís escribiendo esto del enigma del río? El enigma del río, más o menos, me llevó entre la primera idea que surgió sin querer hasta hoy, que puedo decir que mañana se publica, más o menos 2 años. Desde las primeras ideas que surgieron conociendo un poco la historia de Concordia. Yo no hice mi infancia acá en Concordia, sino que crecí en otro lugar y siempre me quedó la pica de querer conocer un poco Concordia. Siempre hubo misterios alrededor. Sí. Siempre hubo, Y los hay. y los hay, Y hay Lo muchos sigue que habiendo. no. y los sigue habiendo. Hay muchísimos temas acá en Concordia que no son muy conocidos, que Exactamente. eso también llama al público ajeno a nuestra ciudad a que conozca también. A Muchos que- por El Principito han conocido el Castillo San Carlos y así otros lugares que capaz para nosotros son muy habituales, pero para ellos tiene una mística muy interesante que los atrapa. Exactamente, eso es lo que me atrapó a mí. Lo principal es los monumentos históricos, por decirlo acá de Concordia, que tenemos el Castillo San Carlos, el Palacio Rabarrena, el cementerio también, Claro. que estuvimos hablando hoy antes de iniciar, los distintos lugares que tuvo Concordia, Y zonas centro. zonas céntricas que hoy no se sabe que fue un cementerio. Tal cual, tal cual. Son cosas que a mí siempre me atrapó de caminar en el centro y decir, ¿qué habrá sido este edificio antes? Mirá vos. Y esa curiosidad empezó a querer conocer la historia de Concordia. Sí, mucho en estos 2 años de investigación, más que nada, ¿no? Muchos libros, muchos blogs, muchos videos, Mirá vos. buscando, analizando, encontrando información, digiriendo información, y eso sin querer me fue llevando a plantearme, ¿y si la historia no es como nos contaron? Tal ¿Y cual. si hay algo más? ¿Si estas cosas místicas, estas cosas de leyenda fueran ciertas? Y cuando menos lo quise acordar, tenía el principio, el germen inicial de esta novela que se llama El Enigma del Río. Tal cual. Sin espolear la novela, ¿no? Que se presenta mañana por YouTube a las 12 del mediodía, A las ¿no? 12. ¿Nos podés adelantar, aunque sea una partecita, para que la gente que está escuchando la 89.7 Radio Ciudadana pueda más que nada ver de qué se trata el enigma del río? Perfecto. Puedo contar algunas cosas que van a salir en el video de Algunas mañana. cosas. Nace de esta premisa, y si la historia no es como nos las contaron, la historia surge con 2 protagonistas bien conocidos por nosotros, hasta por sus calles, que es Mariano del Castillo y el coronel Antonio Navarro, Mirá. los edificadores, los constructores de Concordia. Y si la historia no fue realmente por qué se construyó Concordia, viene de la historia como de cerrar un ciclo de batallas acá en Entre Ríos, de formar una ciudad para buscar la concordancia, la unión de las personas. Y si no fue eso, en realidad fue para ocultar algo, para enterrar un misterio O la historia misma. o la historia misma que no se quería que se supiera. Podríamos decir que un descubrimiento accidental en la Concordia de hoy destapa toda esta red de engaños y de misterios y de luchas por debajo de la historia real por obtener un poder, de poder justamente controlar la situación social, política, económica, religiosa de la sociedad de Concordia. Un poco trata de eso el Enigma del Río. Buenísimo. Esas imágenes son acá en la ciudad. La historia principal transcurre acá en Concordia, con lugares y monumentos que nosotros conocemos. Mirá que Pero la historia inicia
en otras localidades de Entre Ríos, buenísimo. en Paraná, como surgió la idea de formar Concordia con todos esos cuestionamientos que se hacía Mariano del Castillo junto con Antonio Navarro, y después continúa con algunas ciudades dentro de nuestro litoral. Tal cual. Esas imágenes las haces vos o hay una productora atrás? No, todo desde la maquetación principal del libro, absolutamente todo es autogestionado. Tal cual, tal cual. ¿Te ha costado el guión? Ha costado darle el giro, el final, porque uno siempre quiere contar más cosas de lo que en un libro puede entrar. Sí, sí. ¿Qué pensás de esta novela, El Enigma del Río? ¿Vas a poder atrapar a la gente de Concordia? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que van a ver una visión distinta de lo que es la Concordia de hoy en día. Van a descubrir un poco de algunos de sus misterios, sus secretos. ¿Por qué hay túneles en Concordia? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde terminan? ¿Para qué están? Y eso era el principal, ¿cuál era su fin? ¿Cuál era su fin? Porque ese es el gran enigma que hay sobre eso. Bueno, Muchos desconocen nada más. Así exactamente. que el libro capaz le va a dar un pantallazo como para también empezar a investigar, que te lleva también la lectura a seguir investigando sobre ciertos temas. Exactamente, así como a mí la lectura de la historia de Concordia me llevó a imaginar una historia alternativa, porque no deja de ser una ficción, utilizando elementos históricos y geoestacionarios de nuestra ciudad. Creo que podría abrir esto, la curiosidad de conocer más sobre la ciudad, como me pasó a mí, de querer aprender más de nuestra historia. Y no siempre dejar de lado la imaginación, que esos mitos, esas leyendas también son posibles. En sí hay una red oculta debajo de Concordia. ¿Para qué estaba? ¿Cuándo se creó? Eso, con un poco de imaginación, lo podría dejar en el Enigma del Río. Sí. Y si no hay abajo del río algo. Exactamente. En fin, te tenés que quedar en el 89.7 Buen Radio tema, Ciudadana. buen tema. Yo creo que es atrapante. Sí, ¿por qué no? Contale a la audiencia, ¿no? En YouTube tenés un canal, ¿cómo puede ser para ver esto del Enigma del Río? Sí, en el canal de YouTube se llama Johnny con J, todo con J, todo junto, Johnny con J. No solamente va a estar este video haciendo la presentación del libro, sino que hay muchas otras experimentaciones con la parte audiovisual en ese canal. Y principalmente todas las ideas que trato de plasmar lo hago no solamente como profe de música en las canciones, no solamente ahora con el Enigma del Río en la parte literaria, sino también en la parte audiovisual, que es lo que siempre me llamó desde un principio. ¿Tiene música este relato? Este relato, la presentación, sí, tiene música, tiene audio. ¿La haces vos? Algunas sí, me manejo bastante con estas nuevas herramientas digitales que hay hoy en día que les facilitan la producción de música. Mirá qué lindo. Interesante, ¿no? La autogestión es tuya, la producción es tuya, así que, bueno, ¿por qué la gente tiene que mañana esperar las 12 del mediodía para ver esto del Enigma del Río? Me pareció un buen momento, me parece que es la mitad del día en una fecha patria. Tenía pensado publicarlo mucho más adelante, pero me pareció un buen momento, un 25 de mayo a las 12 del mediodía, un domingo, después de la sobremesa, tranquilamente podrían ver un pequeño video, porque no dura más de 10 minutos la presentación, donde dejo bastante conciso y en claro de qué se trata esta historia. Genial. ¿Qué sería entonces, para redondear la idea, la escritura para vos? La escritura, al igual como cada rama del arte, es poder expresar algo, dejar algo, una idea, un sentimiento, una pregunta, una vivencia de uno, en este caso en palabras. ¿Deja muchos interrogantes el Enigma del Río? Creo que sí, creo que deja muchos interrogantes, muchas preguntas abiertas que actualmente estoy tratando de responder en una segunda parte que saldrá más adelante. Ya volverá, volverá por acá porque... En sí continuará. Sí, Continuará. la segunda parte del Enigma del Río, porque me parece que también nosotros nos quedamos con muchos interrogantes, se nos está yendo el bloque, pero... Me hizo acordar porque, bueno, he conocido ciertos puntos de esos túneles, Sí. puntos, y es verdad.
hay mucho misterio. Mucho halo de misterio. Dicen que muchos no, bueno, las personas que quisieron seguir investigando sobre a dónde llevaban, no los han dejado sin motivo. Dicen que también no es viable porque puede haber peligro de derrumbe, pero para mí esconden algo. Para mí hay algo que no se quiere ver, Bueno, pero la que se gente, quiere mostrar a la gente. ¿Sí? la gente mañana con el enigma del río sí se tiene que mirar, se tiene que investigar, se tiene que autopreguntar, ¿no? En ese canal de Jonathan Nieto que es Johnny Con J. con J. Johnny con J. Johnny con J. Entonces la gente, yo creo que mañana, en una fecha muy importante, 25 de mayo, el Día de la Patria, va a mirar ese enigma del río y se va a preguntar mucho. Así que nosotros lo vamos a invitar, ¿no? Lo vamos a volver a invitar más adelante, cuando tengamos un tiempito, para ver qué es esto, las preguntas que nos estamos haciendo, los interrogantes que nos deja acá Jonathan. Y desmenuzar. Y sí, ese libro, saber cómo va a estar, ¿no? Importantísimo. Así que Rocío, Gastón, mañana a las 12 en Johnny con J por YouTube a ver el enigma del río. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes? En las redes me encuentran principalmente en Instagram y en YouTube con el mismo nombre, Johnny con J. Bien. Y en Facebook con mi nombre, Jonathan Nieto. Bueno, ¿proyectos a futuro con la escritura? Proyectos a futuro, estoy comenzando la segunda parte del Enigma del Río, porque me quedé yo también con muchas ganas de contar otros puntos de vista, otras historias que quedaron dando vuelta o no le di la suficiente profundidad a algunos personajes. Creo que es una buena manera de aumentar este lore, este misticismo alrededor de Concordia y de estos personajes que se van a encontrar en el Enigma del Río, y quizás dentro de 2 años o menos, la segunda parte del Enigma del Río. Chao. ¿Sabes qué? Buenísimo. Bueno, nosotros se nos fue el bloque. Agradecerte, ¿no? Por favor. Por la escritura que haces, por esta novela que yo creo que va a tener mucho éxito acá en la ciudad. Y gracias por pasar por acá por la Santa Voz Murguera. Por favor, muchísimas gracias por invitarme. Totalmente agradecido, súper cómodo y contento. Vas a volver. Por supuesto. Queremos que vuelvas. Sí, señor. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con esto que es la Santa Voz Murguera, voces que nacen en los barrios Una y otra vez. Estás escuchando la Santa Yo Voz. me quedé con 10.000 dudas. Es la idea. Genial.